Buenas tardes, Santiago. ¿Estás estudiando en la Corporación Universitaria Minuto de Dios? Sí, estoy estudiando Administración en Salud Ocupacional. ¡Qué bien! Yo también. ¿Sabes cuáles fueron los inicios y conoces quiénes fueron los fundadores de este proyecto? No. Bueno, voy a contarte. Se trata del sacerdote Rafael García Herreros, nacido el 9 de enero en Cúcuta del año 1909. Fue el tercero de 7 hijos, bautizado en la iglesia parroquial de San José, hoy iglesia catedral. Sus primeros estudios fueron en el Colegio de las Hermanas de la Presentación y el 3 de febrero de 1923 ingresó al Seminario Conciliar de Santo Tomás de Aquino. El 23 de septiembre de 1933 recibió las órdenes menores. Durante sus primeros 20 años de ministerio sacerdotal, García Herrero se consagró como formador de seminaristas en algunos seminarios como el de Santa Rosa de Osos, Jericó, San José de Miranda, Cartagena y Cali. Durante estos años escribió gran cantidad de cuentos y representaciones teatrales. Desde 1946, en la emisora Radio Fuentes de Cartagena, el padre García Herreros comenzó a utilizar los micrófonos para su labor evangelizadora. La hora católica se mantuvo al aire por 4 años y continuó después en Medellín. Pero en marzo de 1955 se iniciaron las emisiones del Minuto de Dios, que poniendo en manos de Dios este día que ya pasó y la noche que llega, se transmitió por más de 37 años, siendo tal vez el programa de televisión emitido por más tiempo continuo en todo el mundo. El Minuto de Dios de las 7:30 de la noche. El sacerdote ejecutó varios proyectos como la construcción de casas para personas pobres, el banquete del millón ida generada por la crisis económica del barrio Minuto de Dios, que construyó el cual contaba con numerosos parques y jardines, teatro, colegio, con capacidad para 4.000 alumnos, puesto de salud y varias guarderías infantiles. El sacerdote finalmente falleció en Bogotá el martes 24 de noviembre de 1992. Oh, el padre Rafael fue bastante soñador e idealista. Y entonces, compañera, ¿quién es el padre Diego Jaramillo Cuartas? Que aún lo vemos en el programa Minuto de Dios. Bueno, él es el sacerdote católico colombiano nacido en Yorumal, Antioquia, en 1932. Es licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Siendo estudiante de bachillerato en el seminario de Santa Rosa de Osos, el padre Diego había leído los cuentos del padre Rafael, lo conoció personalmente a comienzos de los años 50 y desde 1955 se vinculó a su obra, ayudándole a construir las primeras casas para erradicar tugurios. El padre García Herreros fue su padrino de ordenación. En 1967 lo vinculó a la Junta Directiva de la Corporación El Minuto de Dios. En 1970 lo nombró subdirector de la entidad. Por eso, al fallecer el padre García Herreros, en noviembre de 1992, la Junta Directiva del Minuto de Dios nombró al padre Diego Jaramillo como presidente de la corporación. Al lado del padre García Herreros, el padre Diego contribuyó a la creación de Fundaces y de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A mediados más o menos de los 90, bajo el liderazgo del padre Diego, el Colegio Minuto de Dios y la planta de confecciones, que hasta entonces eran dependidas de la Corporación El Minuto de Dios, se convirtieron en la Corporación Educativa Minuto de Dios y la Corporación Industrial Minuto de Dios. El padre Diego ha realizado a lo largo de su vida diversos programas de radio y televisión, muchos de ellos de emisión diaria o semanal. Desde 1967 participó una vez por semana en la presentación del programa diario de televisión El Minuto de Dios, labor que asumió permanentemente a fines de 1992. El 5 de septiembre de 1988 se inicia el proyecto de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Corporación El Minuto de Dios, el Centro Carismático Minuto de Dios y la Congregación de Jesús y María, padres eudistas, se unieron para fundar la institución. La existencia de una institución de educación superior en el Minuto de Dios estuvo siempre presente en la mente y los planes del padre García Herreros. Muy interesante toda esta historia y las obras de estos sacerdotes. A mí principalmente lo que más me gusta es el programa virtual y a distancia.
Created using Powtoon.